buen día a todos. Les damos la más cordial bienvenida a este programa de webinars ofrecidos por el Centro de Competitividad de Monterrey, el Advanced Manufacturing Capability Center y el Centro de Vinculación Tecnológica. Ante esta realidad actual que hemos sido impactados seriamente por esta pandemia, la mayoría de las empresas y organizaciones buscamos aportar conocimientos y prácticas de negocio muy relevantes para incrementar las posibilidades de supervivencia de las empresas y de apoyo a todas las organizaciones de todo giro y todo tamaño. Les recordamos que estos webinars no son temas a profundidad, sino son cápsulas de aprendizajes muy relevantes que les van a ayudar a visualizar los conceptos centrales para lograr y también visualizar los beneficios que traen con ello, visionar un mapa de ruta para mantener el negocio a flote. Vamos a dar nada más unas pequeñas recomendaciones: que mantengan sus micrófonos en silencio para no viciar la comunicación, limitar las interrupciones. Pueden hacer sus preguntas en la parte inferior de su pantalla, se encuentra el menú de chat. A través de ellas pueden plantear cualquier pregunta, cualquier duda, y al finalizar la presentación le estaremos dando respuesta a cada una de ellas. Bueno, pues vamos a iniciar este webinar denominado Mapeo y Mejora de Procesos. Con ustedes el ingeniero Jesús Andrade Treviño. Él es nuestro especialista en normas de calidad como la ISO. Tiene experiencia desde 1999 en la implementación de sistemas de gestión, procesos de calidad y mejora continua en la industria de manufactura, mejora de procesos y control. Damos inicio. Jesús, bienvenidos a todos. Esperemos sea de su agrado y de mucho valor esta información que vamos a recibir. Adelante. Gracias, licenciado. Buenos días, bienvenidos. Y sí, vamos a ver el tema del día de hoy del mapeo de procesos. El mapeo de procesos, si bien lo pudiéramos confundir como mapa de procesos, ya tengo mapeado mi proceso, es más que nada una técnica. Y el objetivo de este evento es que tengan claro cómo poder utilizar este mapa de procesos para determinar, monitorear, controlar y evaluar y lograr los resultados especificados para cada proceso en su organización y usarlos con el fin de ordenar y estandarizar sus actividades. No sirve de nada tener un bonito flujo dibujado en la pared si no se están cumpliendo los objetivos. Entonces, el fin de todo esto es una herramienta que nos debe servir para mejorar. ¿Cuál es el objetivo? El mapeo de procesos es útil para entender cómo se relacionan los distintos departamentos, unidades de negocio, unidades operativas y administrativas. ¿Cómo se relacionan? ¿Qué sale de una actividad, de un proceso y le entrego al siguiente? ¿Y cuáles son las características que debe cumplir esto que sale para que me sirva? Eso es lo que tenemos que entender a la hora de revisar el proceso y mapearlo. Esta herramienta la podemos utilizar para identificar dónde y por qué ocurren fallas importantes. Cuando nos toca auditar alguna organización y revisamos su análisis de causa de acciones correctivas, te encuentras con la mayoría de las acciones correctivas o acciones a tomar para solucionar acciones correctivas es capacitar al personal. Capacita al personal o crea un instructivo, crea un documento nuevo, agrégale al documento, pero muchas de las ocasiones la falla se presenta en procesos anteriores y la no conformidad o la causa raíz se presenta en procesos anteriores y la no conformidad se presenta casi al final de la cadena de suministro. Pero como el mapeo de procesos no está claro, pues queremos solucionar el problema donde se presentó la falla y no donde se originó. Esto pudiera ser diferente si tenemos muy claro cómo está mapeado el proceso y cada una de sus interacciones. Entonces partimos de la definición esencial, que es un mapeo, que es un proceso. Conjunto de actividades que se relacionan para transformar elementos de entrada en elementos de salida. Si tengo un proceso en mi organización, muy posiblemente es porque, o seguramente es porque, alguien necesite algo de ese proceso. Una salida suficiente con las características necesarias para que el otro proceso haga algo. Las entradas de un proceso son las salidas de otro y deberían ser planeados bajo condiciones controladas.
Entonces, si esto es un proceso, cuando mapeamos el proceso y vemos la interacción que tienen unos con otros, pues lo principal que tendríamos que ver es cómo estas entradas corresponden a las salidas. Han visto ahora con la actualización de la norma ISO y ATF y algunas otras estándares de calidad que nos regresó como en hace tiempo al famoso diagrama de tortuga que lo quisimos mucho y luego lo odiamos y luego pues lo volvimos a adoptar porque nos lo pidieron. Pero realmente viéndolo como herramienta, cada proceso corresponde a una necesidad de la organización. Pero por supuesto, estos procesos interaccionan unos con otros, donde tienen ciertos elementos. ¿Con qué recursos hago cierto proceso? ¿Qué infraestructura requiero? ¿Qué mecanismos y equipos requiero para que el proceso pueda operar? ¿Qué personas, con qué competencia, qué puesto, qué habilidades, qué riesgos y oportunidades tengo que conocer? Y por supuesto, controles. ¿Qué información, qué datos voy a tomar en consideración para tomar decisiones? Sobre eso, recibo mis elementos de entrada, los transformo de una manera ordenada en mi proceso y lo convierto en salida, mis resultados. Y a esta salida le pongo un indicador, un medidor de eficacia, un medidor de desempeño para ver qué tan eficaz y eficiente está haciendo mi proceso. Entonces, aparte de los cuadritos en color claro, vemos que los cuadritos, en este caso representados por un color verdecito, son inputs, no directamente al proceso, pero sí que me entrega otros procesos: mantenimiento, recursos humanos, control de documentos, dirección, sistema de gestión. Entonces vemos cómo todos los procesos tienen algo que ver con algunos otros. Hay una cuestión que hay que verificar. Muchas veces nos dicen, mándame tu mapeo de procesos y mandamos el mapa. Este mapa, esta interacción de procesos, esta secuencia de procesos, es la manera en que ordenamos la mayoría o los procesos generales, tanto administrativos y de gestión, procesos de soporte y, por supuesto, importantísimo, procesos clave. Los procesos clave son los que le podemos cobrar al cliente, son los que agregan valor al producto. Los procesos administrativos y de gestión los necesitamos para ordenar mis procesos clave y los procesos de soporte los necesitamos para que funcionen correctamente esos procesos clave. Entonces, este es un mapa de procesos, se representa de esta manera, se puede representar con el CIPOC, se puede representar con una tabla de corresponsabilidades, todas son aceptadas, pero el mapeo de procesos en sí es no solo representar gráficamente el flujo y la dirección en cada una de las etapas, cada una de los cuadritos comúnmente dichos, sino analizar realmente cuáles son las características críticas que necesito para que el proceso funcione bien. Recursos. Recursos. ¿Qué recursos necesito? ¿Qué proceso es? Almacén. ¿Y qué tiene que hacer? Pues traspasar el producto de un lado a otro. Ok. ¿Qué recursos? Una carretilla. Una carretilla eléctrica, de gas, manual, con una llanta, neumática, hidráulica. Agrégale características críticas para saber que está bien claro qué necesito utilizar. Personas, ¿quién? El operador de almacén, el operador y el ayudante, y ese operador debería de cumplir con cierta competencia, con cierta calificación. Y entonces empezamos ahora sí a definir o identificar claramente cada una de las características críticas de cada uno de los elementos que conforman mi proceso. Entonces, ¿para qué nos sirve este mapeo de procesos? Lo que decíamos ahorita, son las características y requerimientos específicos de las entradas. Quiero que hagas un embarque. Es tu entrada a almacén. ¿Qué características debe tener ese requisito de embarque? Cantidad de piezas, destinatario, en qué se va a ir, en camión interno, en camión externo, primeras entradas, primeras salidas. Nos sirve para poder especificar qué características necesito en las entradas del proceso. ¿Para qué?
para que en su momento, si las entradas no satisfacen esos requisitos, levantar la mano y decir, me falta información, no tengo todos los elementos. Nos sirve también para generar documentos para capacitar al personal. Una vez que desglosamos este proceso, identificamos características críticas, pudiéramos encontrar un orden y una manera con elementos clave para poner en la presentación y decir, tráeme a los muchachos, déjame les explico el proceso. ¿Les vas a leer el procedimiento otra vez? No, olvídate del procedimiento. Les voy a decir, pongan cuidado en esto. Definir los recursos necesarios, por supuesto. Determina claramente las responsabilidades y autoridades de los operadores. No es solo decir, ten, úsalo, ten, libera el embarque, ten, recházalo. A ver, yo tengo la responsabilidad de cargar el camión. ¿Quién tiene la responsabilidad de liberar el camión? ¿Quién tiene la autoridad para decidir si sale o no sale a tal hora? Identifica áreas, procesos, departamentos que pueden impactar con los resultados. Ya te pusieron gasolina, ya traes el seguro listo, ya funciona bien el camión. Todos aquellos elementos, claro, no lo vamos a hacer específicamente cada embarque, cada vez que vendo, cada vez que hago alguna actividad, pero se tiene que estar validando que existe ese requisito y que se cumple. Especifica características y requerimientos para las salidas del proceso. ¿Qué sale de un proceso de embarque? La entrega del producto. ¿Qué sale de un proceso de inspección de calidad? El producto lo fabricó producción. Lo que sale del proceso de inspección de calidad es el veredicto. ¿Cumple o no cumple el producto? ¿Qué sale de un proceso de ventas? Un pedido aceptado por el cliente que sí podemos entregar, podemos vender, podemos cobrar. Le pongo características y requerimientos específicos a las salidas del proceso para poderlo evaluar. Salen procedimientos, instrucciones de trabajo distintos a los documentos para capacitar al personal. ¿Tienes duda? Consulta tu procedimiento. Te voy a capacitar, déjame, te hago consciente de lo importante que es cumplir con los requisitos. Se entiende necesidades y expectativas de partes interesadas, tanto aquellos que me entregan algo como aquellos a los que yo les entrego. Y es más claro y más sencillo identificar riesgos y oportunidades porque entiendo el completo del proceso, todo el entorno. Entonces, cuando hacemos un mapeo de procesos, entrevistando al personal, revisando las áreas, observando las actividades, es más claro a las personas que hacen esta actividad poder agregar el valor y la mejora a los procesos y al sistema de gestión, ¿verdad? Beneficios, hay una visión global y no es hacerlo más complejo, es dejar claro cuál es la interacción. Se muestran claro las relaciones y los roles. Con quién tengo algo que ver, a quién me tiene que entregar algo, a quién le tengo que entregar y quién tiene responsabilidades y autoridades específicas para cada cosa. Ayuda a explicar el proceso, como lo dijimos ahorita. Identificamos procedimientos, instrucciones que se requiere documentar. Podemos simplificar actividades del proceso, cuestiones que son muy complejas, cuestiones que se repiten, cuestiones que no son necesarias. Inclusive nos hemos encontrado en el ejercicio del mapeo de procesos actividades de las que nadie es dueño. Era obvio que le tocaba hacerlo, por supuesto, pero es que si no le toca a él a quién, pues está dentro de su departamento. Entonces, realmente nos sirve también para el caso de esas actividades lagunas o repetición o empalmes. Y estandarizar el proceso. Hay empresas que tienen 2, 3, 4 bodegas en sitios diferentes o en estados diferentes y funcionan como tal, pero no lo hacen de la misma manera. Y puede ser por la cultura, por los recursos, pero hay cosas que son importantes y hasta que no surge un problema o tienes que presentar tu indicador, te pones a buscar en dónde quedaría la bolita, quién tiene esta información. ¿Cuáles son las etapas del mapeo? Pueden ser más, pueden ser menos. Realmente es un mapeo de procesos en una empresa que no tiene la documentación y no tiene un estándar claro, ¿verdad? Hay empresas que ya lo tienen, sería poco productivo empezar desde cero con esta etapa. Seleccionamos el mapeo, el proceso a mapear. ¿Cuál es para poder delimitar claramente las fronteras? ¿Dónde empieza y dónde termina? Por lo regular esto lo vemos en los alcances. Cuando tienen documentos ya hechos son los alcances.
Se analiza el proceso, se documenta detalladamente, no para hacer procedimientos detallados, sino que para la persona que está analizando este proceso tenga todos los elementos. Se determinan indicadores y se da seguimiento al desempeño de estos indicadores. Con la etapa de documentar detalladamente y determinar indicadores, se generan los procedimientos operativos. Podemos mapear un proceso y encontrarnos que es necesario generar 2 procedimientos y 3 instrucciones de trabajo. Y podríamos mapear otro proceso o el mismo proceso con diferente empresa por la tecnología y la competencia del personal, y podríamos determinar que no es necesario procedimiento, solamente una ayuda visual o un diagrama de flujo. Pero estas son las etapas por las que corremos el ejercicio. Pues cuando iniciamos el mapeo de procesos, es importante entender, como vimos en el mapa de procesos, cuáles son los procesos clave, cuáles son los procesos por los cuales mi organización existe. Venta e instalación. Sobre venta e instalación, todos los demás procesos de gestión, administrativos, de soporte, se deberían conformar claramente. Y vamos también a determinar las actividades de valor. En estos procesos clave, ¿qué información se necesita? ¿Cuáles son las características que debe incluir? ¿Cuáles son los datos que tengo que pasarle al siguiente proceso? Para poder tener claro la razón de ser del mismo. ¿Por qué existe un proceso de recepción de materiales? ¿Por qué es importante que exista un proceso de ingreso y salida de personal a la empresa? Con el mapeo de procesos, una organización se aproxima un poquito más a la interacción de sus procesos y entender cómo ocurre. Esto pasa porque hay empresas que han crecido donde el dueño es el único que opera, él compra, vende, ya sabe cuánto material le queda, ya sabe que si le fían, ya sabe que tiene tantito en la camioneta, empieza a crecer y empieza a perder información. Y no porque no la encuentre, sino porque no la tiene en su mente, no la tiene en la mano. Entonces tiene que empezar a pedir información a como delegó. Y empieza a crecer y empieza a tener 2 o 3, 4 personas que operan diferentes áreas. Y es donde la organización necesita volver a ordenar la esencia de por qué existe esta organización y decir, esto es importante, esto no lo podemos dejar pasar, esto es información que necesito en la mañana, no en la tarde. El mapa de proceso impulsa a la organización, más allá de los límites geográficos y funcionales, a poder tener una interacción correcta internamente, clientes internos, y externamente con proveedores y clientes externos. Aquí vemos el ejemplo en el flujo que está en la parte inferior de lo que también anteriormente usábamos, el CIPOC, regresó junto con el diagrama de tortuga que habíamos dejado de usar por un tiempo, pero es donde vemos cómo se plasman las entradas y salidas y los clientes internos y externos de cada uno de los procesos. Mapeamos el proceso, es importante entonces revisar las entradas. ¿Qué necesito y qué características necesito que tengan estas entradas para poder aceptar? ¿Quién es responsable? ¿Qué clientes son los receptores de mis salidas? ¿Cuáles son los volúmenes? ¿Cada cuándo? ¿Un día, cada semana, cada día último, cada cierre mes? ¿Y qué voy a hacer con toda esta información en mi actividad clave del área? Entonces, ¿cómo se va a transformar estas entradas en salidas? ¿Qué decisiones tomo? ¿Qué controles tengo para poder ejecutar correctamente y que esté en control el proceso? Un ejemplo, nos tocó ir a mapear el proceso de ventas y encontramos que los elementos de entrada son los pedidos del cliente. Ventas con una computadora, con sus riesgos y oportunidades que no están claros en este caso. ¿Con quién? Con el vendedor. Tiene un procedimiento de ventas y un catálogo de productos. Tiene sus controles, que es tiempos de entrega, precio, días de crédito. Y tiene salidas. Un pedido aceptado y una orden de compra del cliente. Tiene un cumplimiento, un indicador. El pronóstico de ventas es al menos 1% arriba del mes. Sería excelente que fuera así siempre. Y con este mapeo voy a hacer mi procedimiento.
Es distinto. Hice el mapeo de procesos para entenderlo y hice un documento posiblemente para capacitar a los vendedores. Cada uno que llega le voy a explicar lo que encontré en mi mapeo. Pero el procedimiento operativo es, recibes el pedido, si es cliente o no es cliente, se puede cumplir, va a ser interno o externo la entrega y le damos seguimiento para su cumplimiento. Usé mi ejercicio de mapeo de procesos y tengo un CIPOC para mostrar la interacción. Responsable es el vendedor, el proveedor de mis elementos de entrada es el cliente. ¿Qué elementos de entrada? Una solicitud y una orden de compra. Me pongo a trabajar de acuerdo a mi procedimiento en el proceso de ventas y genero órdenes de compra aceptadas. ¿Quién es mi cliente del resultado? Programación de servicio para que le empiece a fabricar y entregar y embarque para que se prepare porque próximamente tendremos que irlo a dejar. Oye, me queda muy claro, con esto deberíamos de fallar menos. Sin embargo, no en todos los pedidos se entregaron a tiempo. No todos los pedidos se salieron de embarque porque no tenía crédito. No todos los pedidos se pudieron surtir porque no había inventario. Es donde repetimos el ejercicio del mapeo del proceso. Tenemos nuestros indicadores. Oye, la meta iba subiendo porque era el +1, pero tú te quedaste siempre en tu 90. Sí pasé, si el pase 70, lo demás es vanidad, dijo el compañero. Pero no alcanzaste la meta que era +1. Vamos a repetir el mapeo. A ver, ¿qué necesita el vendedor como elementos de entrada? Solicitud de pedido, inventario de almacén para ver si le puedo surtir inmediato, disponibilidad de crédito para ver si le vendo o no le vendo hasta que no pague, disponibilidad de producción por si no hay en almacén para ver si puedo meter mi pedido y que salga, disponibilidad de, puede ser de vehículos de entrega, puede ser de ruta de embarque. Riesgos, el cliente no genera orden de compra, la producción no tiene capacidad para entregar en el tiempo que el cliente me pide. ¿Por qué? Porque se saturó, porque se vendió de más, porque todos los vendedores se pusieron las pilas, como quieran ver. ¿Con quién? El vendedor que recibe, el gerente de ventas que le aprueba, el responsable de almacén que le confirma, el responsable de compras. Empezamos a ver la interacción que existe en este proceso. Una computadora, un teléfono, un vehículo utilitario, procedimientos, catálogos de productos como mecanismos, lista de precios actualizada, el precio, tiempo de entrega, cantidad de especificaciones. Y entonces, ahora sí le pongo un indicador relacionado con las salidas. Una orden de compra del cliente, una orden de trabajo para producción, un requerimiento de material para compras o almacén para que entregue. Y los indicadores relacionados, el pronóstico que habíamos dicho y la efectividad de cotizaciones. Nos tocó a algunos, yo creo, a mí sí, cuando el bono que te daban por vender, como la comisión, era por cotización y luego fue por venta y luego fue por orden de compra y ahora es sobre cobranza, ¿va? Fue evolucionando porque los resultados no se dan. Es el mismo proceso de ventas, es la misma organización. La diferencia es que nos sentamos con la persona y empezamos a ver cómo interactuaba este señor vendedor cada vez que llegaba un pedido o cada vez que un pedido no se cumplía, cómo este señor andaba buscando el por qué. ¿Por qué dice Embarques que no le va a entregar? Porque dijo el de finanzas que no tenía crédito. ¿Por qué dice el de almacén que no le va a entregar? Porque no tenía inventario y te pasó el inventario, pero no revisaste que se habían terminado ayer. Empezamos a ver las interacciones. Insisto, no es extender los documentos o hacerlos más complejos. Es entender el proceso para poder darle la información suficiente al operador del proceso y que considere todo el entorno, todo el contexto de su proceso para ver cómo aplicarlo y con esto poder generar resultados o salidas que puedan ser usadas por el siguiente proceso. Y aquí, cumplimiento al pronóstico es un ejemplo gráfico, ¿verdad? No queremos decir que ya con hacer el proceso todo se va a generar, pero al menos vamos a tener todos los elementos de dónde se podían estar presentando las fallas o no se pueden estar cumpliendo las características críticas, tanto de entradas o salidas o de procesos que interactúan con este.
Generamos nuestro documento, su procedimiento, con su diagrama de tortuga, con sus riesgos. Son varios los documentos que pudieran generarse a partir del mapeo de procesos. Diagramas de flujo, diagrama de tortuga, planes de calidad, planes de control. Aquellas personas que están participando en esta sesión, que ya trabajan con IATF, les queda muy claro porque tienen que hacer una generación del prototipo, una MEF, un plan de control. Tienen que mapear el proceso productivo para saber que tienen controladas las variaciones que pudieran ocasionar unas fallas. No tan a fondo, pero con un ejercicio de mapeo de procesos lo podemos hacer también en aquellas empresas donde no es necesario el PIPAP y el APQP completo, pero que sí es importante disminuir las fallas porque no se cumplen todos los elementos, ya sean procesos operativos, administrativos o de gestión. Entonces, con esto generamos documentos instructivos, planes, como resultado del análisis y actualizamos nuestro mapeo de procesos cuando crece la línea de producción, cuando cambia el proceso, cuando se cambian responsabilidades, para tener claro que no se perdieron esas interacciones que existían cuando inició la organización o el proceso y cuando evolucionó. ¿Qué nivel de detalle le ponemos a los documentos? Lo decíamos ahorita, es importante entender los resultados que queremos alcanzar y sobre estos resultados entender los recursos que tenemos. A mí me parecería impráctico hacerle un procedimiento a un chofer para decirle cómo manejar, pero creo recomendable hacerle un procedimiento para decir, cuando vayas a entregar, no se te pase traerme toda esta información, acuse de recibo, sello de almacén, firma, responsable, foto, una foto del WhatsApp donde estás en la puerta, los datos que se necesiten, pero un procedimiento para decirle cómo manejar, o a un doctor. Hay procesos que se hacen por personal calificado, pero también necesitamos que este proceso, por ese personal experto, genere resultados que se puedan usar para el próximo proceso. Entonces, lo documentamos tan sencillo como tráete esta información. No se te pase cumplir con todos estos datos cuando me entregues el acuse de recibo. Entonces, sobre eso podríamos nosotros definir qué tan a detalle generamos los documentos relacionados a partir del mapeo. La recomendación es que el mapeo se haga con el máximo detalle porque tienes todos los elementos, tú responsable, y a partir de ahí genere información que ves como requerida. Y por último, ¿qué áreas de oportunidad nos hemos encontrado? Por lo regular son algunas de estas causas raíz en no conformidades por auditoría. Los límites o fronteras de los procesos no están claros. Este proceso dice que le entrega, pero no le entrega completo, y el señor dice que recibe, pero no lo recibe todo. Los datos, el material, las características. No se definen claramente las características. Aquí está la orden de embarque. Oye, pero le faltan datos. Si no están claros los datos que requiere, pudiera ser un área de oportunidad. Los indicadores se establecen como salida del proceso. ¿Cuál es la salida? Entregas al 100%. No, la salida es una orden de compra aceptada. El indicador son las entregas. No se identifican interacciones, se duplican entradas o salidas, y como lo dijimos ahorita, hay lagunas, no hay claridad de quién es responsable. Esa es la presentación. Espero les sirva para su organización y sus procesos. Y si tienen alguna pregunta, alguna duda, por favor escriban en el chat. Y pues gracias por su atención, y solo la palabra al licenciado Marco Peña. Gracias, Jesús. Sin duda es un tema muy extenso y muchas preguntas que incluso están aquí comentándonos, que ahorita lo vamos a pasar a ellas. Hay una recomendación que nos hacen. Obviamente, esta es la primera parte de este webinar. Habrá una en donde sea un poquito más gráfica, un poquito más a detalle, con mayor ejemplo, y esta es únicamente la parte teórica, podríamos decirlo de una otra manera, ¿no, Jesús? Pasamos a la pregunta de Q&A, a la parte de Q&A. Una primera pregunta, Jesús, dice... Sí. ¿Todavía se practica hacer la narrativa del proceso? No, si vimos en uno de los ejemplos,
para documentar, y ya regularmente estamos poniendo, bueno, se está documentando con la etapa, los entregables, el responsable y una pequeña explicación. Y hemos visto muy poco en las empresas que estén los procedimientos documentados en forma de párrafo o narrativa. Sobre práctico. Otra pregunta dice, ¿qué herramientas de software recomiendan para elaborar los procesos? No hay un específico, realmente es, no hay un software específico para controlarlos, para ver los indicadores, sí, y analizarlos, Minitab y ese tipo de ejercicios, pero software, pero para mapear el proceso es un poquito más de, de ir a piso y entrevistar a las personas. Para hacer los diagramas de flujo puede ser el vicio, porque nos da la posibilidad de ver el completo, no nos limita una hoja, para graficar el flujo del proceso, pero para mapear el proceso es más valioso ir, entrevistar, tomar notas y luego cargarlo. Dice otra pregunta, ¿cuándo es conveniente usar el CIPOC y cuándo diagramas de flujo? Son cuestiones diferentes. Por lo regular, el CIPOC en una organización viene completo. De tu mapa de procesos, que pueden ser 15 o 20 procesos, se ponen en el mismo documento CIPOC hacia abajo para que se vean las interacciones de todos. El diagrama de flujo, si es para el mapa de procesos, se pone para ver qué proceso va antes y después. Y para el documento se ponen las etapas del proceso de arriba para abajo. Pero se utilizan de manera diferente. Okay. Muy bien. Dice aquí una pregunta interesante. Tenemos sucursales en diferentes ciudades de la República. ¿Se debieran tropicalizar el mapeo? Dice, ejemplo, para embarques, sucursal México, el tráfico afecta más que en León. Sí, si bien el contexto de la organización, las partes interesadas, la situación geográfica va a cambiar y por supuesto tiene que tropicalizar, pero no debería perder la esencia de entradas y salidas. Al final, independientemente de los recursos, los controles, si es mejor de noche, si este ya no circula porque hay contingencia ambiental, la salida debería ser la misma. Ahí lo que sí hay que estandarizar son entradas y salidas y sí, los elementos alrededor que interaccionan con el proceso, sí se pueden tropicalizar a la competencia de su personal, las cuestiones culturales, las cuestiones geográficas, los reglamentos. Quizá en algunas ciudades sí se permite tanto carga en la ciudad y en otras no se permite tanto peso, pero sí. Otra pregunta dice, ¿podemos repetir el mapeo en empresas certificadas? Sí, por lo regular, el mapeo, el ejercicio de analizar los procesos se utiliza en empresas ya certificadas cuando se está investigando una no conformidad, una acción correctiva para poder encontrar la causa raíz. Otra vez dice, ¿el mapeo de procesos se puede utilizar para el análisis de acciones correctivas? Es correcto lo que contábamos ahorita, sería importantísimo. Si nos fijamos en los diagramas de tortuga que presentamos, los elementos en color verde en los recuadros son las espinas del pescado en Ichikawa, ¿no? O del causa-efecto. Entonces sí es importante practicarlo. Una última pregunta dice, ¿cada cuándo es recomendable repetir el mapeo de procesos? Cuando cambian los responsables, o las responsabilidades, cuando cambia la línea de producción, ahorita lo que mencionaban, cuando cambia de sitio, de cuestión geográfica, ahí es importante repetir el mapeo. Ok, bueno, aquí dice una pregunta adicional. Dice, ¿hay alguna metodología de documentación, publicación e implementación de procesos? En ISO hay una norma que habla sobre la documentación, pero nos especifica solamente lo que debe contar. Por lo regular, la mayoría de las empresas certificadas en ISO utiliza el mismo estándar, es un estándar de la milicia, utilizada ya hace años, donde viene objetivo, alcance, responsabilidades, descripción, registros, pero no un estándar como tal.
Bien. Y cuando entrevistas para elaborar un proceso, ¿se lleva alguna plantilla o guía de preguntas? Puedes llevar el recuadro, el mapa de procesos que vimos, pero sin datos, ¿verdad? Solo los cuadros. Y lo importante es entrevistar, observar y en ocasiones sin entrevistar, solamente observar cómo se está llevando a cabo el proceso. También depende si es un proceso operativo o es un proceso de gestión o de administrativo. Pero es importante ambas. Llevar los elementos que necesitas para tu mapa de procesos en el recuadro, ya sea en forma de preguntas, y tener tu hoja lista para notas para poder observar qué más hace que no te platicó, a qué software entra, qué decisiones toma a la hora de estar ejecutando el proceso. No es suficiente solo con la entrevista, hay que observarlo durante un tiempo cuando ejecuta el proceso.